Bienvenidos nuevamente. Como complemento al primer tema que vimos en la semana, ofreceremos ahora un panorama sobre las reglas de puntuación. En esta oportunidad les ofreceremos un panorama basado en la necesidad del uso de los signos de puntuación a partir de su definición y uso. Luego pasaremos a las distintas reglas para saber cómo aplicarlos. ¿Recuerdan cuando vimos la ausencia de códigos extraverbales en la escritura? Una forma de compensar esta carencia nos la ofrecen los signos de puntuación, ya que aparecen como signos gráficos que reproducen y movilizan el lenguaje oral a un soporte escrito de una forma precisa y adecuada. El sentido de una exposición puede cambiar radicalmente, como veremos a continuación. Imaginemos la historia de un hacendado que al cabo de una vida altamente productiva decide dejar su herencia. En su hogar tuvo la mala fortuna de tener una hija egoísta que no lo apoyó en sus peores momentos. Su sobrino, en cambio, fue bondadoso y demostró una lealtad a prueba de fuego. En su testamento escribe lo siguiente: dejaré mi casa a mi sobrino Juan Luis. Y para asegurarse añade: no la dejaré a mi hija Claudia. Cuando el señor terminó de escribir su testamento, su hija descubrió que su progenitor la estaba dejando sin bienes materiales, y no podía cambiar las palabras que escribió su padre en el testamento. Así que optó por cambiar los signos de puntuación. ¿Dejaré mi casa a mi sobrino Juan Luis? No, la dejaré a mi hija Claudia. Y así, al morir el anciano, Claudia se apoderó de los bienes de su padre. Veamos un segundo caso en el que falta una coma. Aquí tenemos la siguiente expresión: si el hombre supiera el valor que tiene la mujer, andaría a 4 patas en su búsqueda. ¿Dónde hilar a coma? Pensemos solamente un momento y luego pasemos a la siguiente diapositiva. Si pusieron la coma luego de la palabra tiene, felicidades, han acertado. Las mujeres irían detrás de los hombres en su búsqueda. No se queden las damas con esa impresión. También podemos colocar la coma luego de mujer, para hacer que los hombres vayamos detrás de ustedes, como realmente ocurre. A veces los mismos profesores no valoramos los signos de puntuación, los consideramos elementos de poca importancia. Sin embargo, a veces nosotros también necesitamos que nos brinden una lección. La parte interesante de los signos de puntuación es todo lo que podemos hacer con ellos. La parte dura es aprender a utilizarlos. Quisiera que observemos detenidamente cada una de estas reglas, ya que tienen numerosos pormenores. El punto tiene varias funciones. Puede indicar el final de una oración y es llamado punto seguido. También puede ser el final de un párrafo, punto y aparte, o de un texto, punto final. Podemos reconocer este signo de puntuación porque nos sirve para separar enunciados con un sentido distinto. En el presente párrafo, por ejemplo, vemos que primero se habla de la vida. La vida da muchas vueltas. Luego, del hombre que vive mucho. Un hombre que vive mucho tendrá numerosas experiencias similares. Finalmente, de las experiencias de otros. Las experiencias de otros nos ayudan con nuestra propia vida. Hemos observado que todas estas oraciones son distintas porque indican acciones de sujetos distintos. La coma es el signo de puntuación que más utilizamos y es el segundo que vamos a revisar a continuación. Tiene diferentes utilidades. Una de ellas es la coma enumerativa, que sirve para separar elementos análogos o semejantes. Podemos enumerar zapatos, casacas y chompas. También pulseras, collares, aretes y anillos. Podemos enumerar de esta forma, pero no se aplica si queremos enumerar cosas diferentes. Por ejemplo, visité hospitales, postas, amigos y tías. En estos casos debemos considerar enumeraciones distintas, ya que estamos hablando tanto de lugares como de personas.
Una segunda función de la coma es separar al vocativo, a la persona a la cual nos estamos dirigiendo, del resto de la oración. Podemos decir, Fiorella, ayúdame con este niño. O también, guarda silencio, Lucho, que no puedo estudiar. O, eres buena amiga, Charo. En estos casos vemos que la coma enumerativa puede separar al vocativo y lo puede hacer tanto al inicio, al medio, como al final de la oración. Una tercera utilidad nos sirve para separar explicaciones. Por ejemplo, la expresión Abraham Valdelomar, un escritor peruano, publicó el poema Tristitia. En este caso podemos identificar la coma explicativa porque se agrega o se quita información aclaratoria encerrándola entre comas, y si la quitamos no se pierde el sentido de la oración. Podemos decir también, Abraham Valdelomar publicó el poema Tristitia. Algunas utilidades adicionales de la coma. Podemos emplearla para locuciones o conectores como es decir, en fin, sin embargo, no obstante, entre otras. Por ejemplo, es plantígrado, es decir, pisa con toda la planta del pie. O también, estudié mucho, por consiguiente, saqué un 19. Otro caso es la omisión de un verbo. En vez de decir, él es estudioso, ella es divertida, podemos reemplazar el verbo ya mencionado por una coma. Por ejemplo, Felipe cantó anoche, Gracia la semana pasada. Como ven, puede aplicarse en distintos tipos de verbos. Un caso más, también podemos utilizar la coma para separar un circunstancial de tiempo o de lugar al empezar una oración. Había una vez, coma, un zapato que se creía rey. O también, hace muchos años, coma, Perú inició su historia. El punto y coma es un punto intermedio entre la pausa corta de la coma y la pausa larga del punto. Entre sus funciones están la enumeración de elementos complejos. La diferenciamos de la enumeración de la coma en que los elementos que diferenciamos se componen de varias palabras. Una relación parecida se da en cuanto a las conjunciones adversativas, ya que algunas pueden ser tan extensas que requieran de una pausa mayor que la de la coma. Por ejemplo, compramos un auto caro y bien equipado, punto y coma, pero el accidente lo dejó convertido en chatarra. Una extensión similar la tendría, hicimos poco para conseguir nuestros objetivos, punto y coma, sin embargo, conseguimos un tremendo triunfo. Un último caso es la separación de proposiciones con poca relación de sentido. Enunciados como, es casi mediodía, punto y coma, ahora tendremos que terminar. O también, el día de mañana será martes, punto y coma, me gustaría comer pescado. Un tercer ejemplo, está lloviendo a cántaros, punto y coma, necesitaré comprar un canario. Los dos puntos también tienen gran utilidad. Podemos emplearlos para citas textuales, cuando elaboramos un trabajo de investigación, así como después de vocativos de encabezamiento, al escribir una carta formal a un desconocido o a un familiar o a un amigo nuestro. Otra utilidad de la coma se da cuando planteamos locuciones adversativas, es decir, que expresan oposición, o también en locuciones consecutivas, que lo que hacen es expresar una relación de continuidad. Para separar la oposición, ella era hermosa pero infiel, aprovechamos la pausa de la coma, haciendo más evidente la lucha de estos elementos. De forma contraria, al decir pienso, luego existo, observamos que un elemento sucede al otro. En ambos casos, la coma nos sirve para ordenar esta relación. Otras utilidades de los dos puntos se dan antes de numeraciones. Por ejemplo, fuimos a diferentes países, dos puntos, El Salvador, México y Bolivia. O también, vendí muchas cosas, dos puntos, lapiceros, tajadores y borradores. Notemos que si las palabras que suceden a los dos puntos van de corrido, es decir, en la misma línea, no habrá necesidad de escribir
las siguientes palabras en mayúsculas. Eso solo va a suceder si es que se trata de nombres propios. Otro caso, cuando empleamos proposiciones de causa y consecuencia o viceversa. Los enunciados, comprendió lo que sentía, quería encontrarla, y también no sabía nada, apenas había estudiado, expresan ambas relaciones de la misma forma en que decimos, terminé el informe, había trabajado en él toda la noche. Los paréntesis son signos de puntuación utilizados frecuentemente. Sirven para aclarar o dar información que tiene escasa conexión. Por ejemplo, para él, viajar al espacio fue emocionante. En su hogar se fue la luz, ya que casi tocó las estrellas. El hecho de haberse ido la luz no puede ser pertinente de colocar dentro de la estructura general de la oración. Estos signos también son de utilidad para expresar acciones en los guiones de teatro. Me parece que me estás mintiendo. Se levanta de su silla y camina hacia ella. Por otro lado, también nos sirven para dar a conocer determinado tipo de información, fechas, nacionalidad, siglas, tecnicismos, entre otros. Puede servirnos para desarrollar la sigla de la OEA, o también para explicar un nuevo término como actante. Las comillas tienen tres funciones específicas. La primera de ellas es para expresar ironías, es decir, términos que signifiquen lo contrario a lo que se plantea. Podemos decir, es tan brillante, entre comillas, que desaprobó 3 veces. O también, al robar el banco, inició su vida honesta, entre comillas. La segunda función tiene que ver con el uso de citas, al emplear expresiones de otros. Cuando recurrimos a un autor, debemos emplear las comillas con el propósito de que sus ideas no se confundan con las nuestras. Finalmente, tenemos el caso de tecnicismos y extranjerismos, los cuales, por su naturaleza, son de uso poco frecuente y requieren de cierta indicación para no confundirlos con errores de escritura. La raya o guión también tiene varias funciones. Por ejemplo, cuando armamos diálogos, podemos utilizarlo para distinguir el pase de un emisor a otro. Una muchacha le pregunta a su novio, ¿me quieres? Él le responde, sí, y te comprendo plenamente. Otro uso es el de las oraciones desligadas, cuando introducimos información indirectamente relacionada con el texto base. Por ejemplo, la oración, este día veremos la célula, pues es un tema importante, puede ser interrumpida por una acotación. Luego trataremos el átomo. Finalmente, están las enumeraciones en diferentes renglones. Una lista de compras de un matrimonio joven, una lista de repuestos para el auto, o un grupo de tareas por realizar en un día difícil pueden ser diferenciados por guiones. Como todos saben, los signos de interrogación y exclamación están hechos para formular preguntas o exclamaciones directas. De esta forma, se destaca la intención y el estado de ánimo de los interlocutores, ya sea para hacer preguntas como ¿me quieres? ¿Nos vemos el viernes? O también hoy no hay clases, ¿verdad? También podemos callar a una persona, elogiar sus ideas o manifestar nuestro sentido patrio. Una acotación importante. Cuando combinamos los signos de interrogación o exclamación, podemos colocar comas, puntos o 2 puntos antes, como en el caso de hoy no hay clases, ¿verdad? Pero no debemos colocar estos signos luego, ya que al cerrar con signos de interrogación o exclamación equivale a colocar un punto y hará que la siguiente oración vaya en mayúsculas. Por ejemplo, estoy cansado, cierro signos de admiración, cuando acabe este trabajo descansaré una semana. Se lee como una oración distinta y por lo tanto debe ir con mayúsculas. Después de la pregunta, ¿qué vendrá después? Debo comenzar también con mayúsculas, un nuevo proyecto. La mala ortografía no solamente está en los libros, cuadernos o revistas. También podemos encontrar miles de letreros cerca de nuestra casa, centro laboral o de estudios con errores ortográficos.
Reiteramos aquí las referencias del tema de acentuación escrita. Les mando un cordial saludo y los invito a que vayan revisando los distintos materiales y las lecturas para las actividades.